Entonces, como les decía, a esta altura nosotros tenemos, ya hemos estudiado las generalidades de la carga axial, la carga por torsión y la carga por flexión, ¿sí? Y que esas cargas nosotros las clasificamos según el efecto que generen sobre el centroide de la sección transversal de una pieza, ¿sí? Entonces, aquí cuando nosotros tenemos las cargas, pues vamos a tener una parte que será la carga axial, tendríamos las otras dos cargas que serían fuerzas exclusivamente de corte, y también tendríamos los otros momentos, que serían cortos, y tendríamos los momentos que uno es el torque y los otros dos serían momentos de naturaleza flector, los que calcularíamos allá con ese momento flector. Entonces, esto en relación al efecto que esté generando la carga, la carga por, bueno, la acción de la carga sobre la sección transversal, ¿vale? Entonces, hagamos un breve recorderis de lo que nosotros ya estudiamos en todo este semestre. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de carga axial, tendríamos que teníamos la carga que iba en el mismo sentido del eje de la sección transversal y que esa carga nos generaba un esfuerzo y que ese esfuerzo es literalmente constante en toda la sección transversal, ¿sí? El esfuerzo está uniformemente distribuido en la sección transversal y que ese esfuerzo, fuerza sobre área, ¿sí? Que era la primera ecuación que nosotros definíamos, esta, si no me equivoco, era la segunda, la deformación, pero es que este esfuerzo es independiente de la forma, lo único que a nosotros nos importa es el área, ¿sí? Y que esa área o que esa distribución de esfuerzos va a tomar, digámoslo así, va a tomar la misma dirección o la misma forma del área que nosotros estemos hablando. ¿Sí? Si es un círculo, pues sería algo así como un círculo. Aquí sería, únicamente estaría trabajando esta parte de adentro, esta parte interna, la parte ya de adentro, lo que estaría en blanco no estaría haciendo ningún efecto. Puede tener la forma que quiera la sección transversal, siempre el esfuerzo estaría así y tendría la distribución o la misma forma de la sección transversal. Bien, entonces en ese sentido no tendríamos tanto, digamos, complique, es recordar que va a tomar la misma forma de la sección transversal. Después empezábamos a hablar de carga por torsión, entonces que eran aquellas cargas que eran inducidas por un momento que va en la misma dirección del eje de la barra, y a esos momentos que van en la misma dirección del eje de la barra, nosotros los llamábamos torque, ¿sí? Entonces, es un momento que tiende a hacer rotar. Entonces, en el caso anterior, la fuerza intenta hacer deslizar o estirar o comprimir, ¿sí? Las secciones transversales, ¿sí? Aquí ya no. Tenemos una sección transversal y una intentaría girar respecto a la otra producto de ese torque que esté actuando en la sección transversal, ¿sí? Entonces, características, pues que debe tener un eje, también un eje centroidal, y que ese eje concuerda con la longitud de la pieza que nosotros estemos haciendo relación. O sea, de un momento que es paralelo al eje o un par de fuerzas que estén actuando, así como se muestran estas dos figuras. Entonces, ¿cómo habíamos llegado a qué expresión habíamos llegado? Esta, si no me equivoco, sería la tercera y la cuarta ecuación de la resistencia material. Entonces, ese esfuerzo cortante, bueno, primero que todo, que en torsión únicamente se presentan esfuerzos cortantes, que era el torque por el C, que es la distancia más lejana desde el centro, sobre el J, que es el J, el momento polar de inercia. Entonces, dependiendo de si es un círculo, sería pi rayo a la 4 sobre 2 o pi diámetro a la 4 sobre 32, ¿sí? Y tendríamos esta otra expresión para el cálculo de la rotación o el ángulo de torsión, ¿sí? Entonces, que si era una sección maciza, circular, utilizábamos esta expresión. Que si era una sección de pared delgada, como esta gráfica que presento aquí a la derecha, esa gráfica, pues nuevamente, pi radio a la 4 sobre 2 o pi diámetro sobre 32,
de la diferencia de los diámetros cada uno a la 4. ¿Sí? Entonces, esto sí es una sección de pared gruesa. ¿Listo? Entonces, bueno, y si era de pared delgada, pues teníamos entonces que definir qué era pared delgada. Entonces, hacíamos la relación radio medio sobre espesor mayor a 10, ¿sí? Y tendríamos que el momento polar de inercia lo podíamos aproximar como 2pi por el radio medio al cubo por el espesor, o pi por diámetro medio al cubo por el espesor sobre 4, ¿sí? Y era exactamente el mismo valor. Entonces, el torque máximo era igual al torque por esa distancia sobre el momento polar de inercia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, no teníamos, digamos así, gran pierde desde la sección que nosotros estuviéramos usando. Pero ya si la sección transversal cambiaba, ¿sí? Si nosotros entrábamos a evaluar, por ejemplo, una sección no circular, entonces íbamos a tener una diferencia. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Viene por acá, en lo que nosotros llamábamos la distribución de esfuerzos. Entonces, la distribución de esfuerzos en una sección circular, ya sea maciza o hueca, ¿cómo era? Entonces, nos decía la teoría que a medida que nosotros nos alejáramos del centro, eso iba a crecer, esa distribución de esfuerzos iba a crecer. ¿Y cómo crece? Linealmente. Linealmente, entonces nosotros siempre vamos a tener distribuciones de esfuerzo para secciones circulares que crezcan linealmente. ¿Y qué va a hacer? Va a ser constante para toda la sección. Entonces, indiferentemente del punto donde nosotros estemos, el punto que va a estar más cargado bajo condición de esfuerzo siempre va a estar en la superficie, y todos los términos en la superficie van a estar al mismo radio, a la misma distancia desde el centro, y todos experimentarían el mismo valor de esfuerzo cortante, ¿sí? Ahora aquí, en una sección cuadrada, no tenemos esa relación. Por el contrario, si es una sección rectangular, yo les decía que incluso esas variaciones de esos esfuerzos cambian, ¿sí? Llegando a tener esfuerzos que van a ser diferentes en las dos caras, ¿sí? Tanto en la cara vertical, que sería este esfuerzo en C, como en la cara horizontal, y que a su vez la distribución de esfuerzos pues iba a variar respecto al cambio de geometría. Entonces, sí, existe esto ya comprobado, que esa distribución de esfuerzos es nula en los extremos y tiene una forma como esta, ¿sí? Entonces, lo que nos importa aquí es determinar los puntos donde los esfuerzos son máximos en secciones cuadradas, por ejemplo, como esta que tenemos acá. ¿Sí? Al tener una sección cuadrada, sabemos que en los extremos el esfuerzo cortante es cero, no obstante, el esfuerzo cortante va a existir en las otras dos caras, ¿sí? ¿Y cuál era máximo o mínimo? Pues dependiendo del valor del alfa 1 o del alfa 2 que nosotros tengamos. Entonces, y que esto lo podríamos nosotros establecer en función de una tablita, ¿sí? Entonces, que en esa tabla entrábamos con la relación B sobre C o C sobre B, no recuerdo, y calculábamos el alfa 1, el alfa 2 y el beta, ¿sí? Eran las tres, digamos, parámetros que nosotros extraíamos de ahí. De aquí nos daba que uno de estos esfuerzos era máximo, ¿sí? O era más grande que el otro. Entonces, esas se las dejo de tarea para nuestra próxima clase, para que me averigüen cuál de esos dos esfuerzos era constante, era mayor. ¿Listo? Que si teníamos, entonces, torsión es la que tiene mayor variedad de vainas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una sección circular de pared delgada, pues ya teníamos otra, ahí el esquema cambia un poco, y ese esquema nos dice que nosotros tendríamos aquí el hueco, ¿sí? Y
este hueco que sería definido por la pared interna o por la pared media es quien nos definiría el esfuerzo. Entonces, esa condición de esfuerzo es útil, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el diseño de ductos de aire, de ventilación de aire. Entonces, que estén sometidos bajo la acción de alguna determinada carga de torsión, pues debemos analizarla bajo este propósito. ¿Sí? Entonces, estas serían las propiedades que nosotros tendríamos que evaluar. ¿Vale? Entonces, estas serían las condiciones con las cuales nosotros entraríamos a evaluar esas condiciones del esfuerzo cortante. Recordar que A sería el área media definido por el perímetro medio y el esfuerzo máximo, estaría en el espesor mínimo, que sería el espesor de la sección transversal. ¿Sí? Y ya, pues de ahí pasábamos nosotros al cálculo de la flexión, ¿sí? Que a diferencia de los otros dos señores, en el primero teníamos una barra o una fuerza que iba longitudinalmente, en el segundo un torque que iba en el mismo sentido del eje de la barra, y aquí, cuando hablemos de flexión, vamos a estar hablando de toda fuerza que sea perpendicular al eje de la barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué se interpreta por perpendicular? ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de perpendicularidad, pues recordar que hay dos ejes. ¿Sí? Este que sería el eje XY, por ejemplo. Pero, por ejemplo, también llegaríamos a tener lo que serían las cargas distribuidas en el eje XZ. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de flexión, generalmente podemos entonces hablar de flexión en 3 dimensiones, pero que nosotros individualizamos su estudio para cada uno de los dos planos de forma independiente y aplicamos el principio de superposición para, digamos así, hacer la suma de esos efectos. ¿Vale? Entonces ya sabemos que los efectos que generan por flexión es que se tiende a deslizar por efecto de cargas de corte o a separar o a cortar por efecto de esfuerzos de flexión, pero en este caso la distribución de esos esfuerzos de flexión van a ir dependientes de la distancia que hay desde el eje neutro hasta el punto de aplicación de alguna determinada elemento. ¿Sí? Entonces, esto específicamente tendríamos esta que sería nuestra cuarta, no, pero esta sería nuestra quinta ecuación de la resistencia de materiales, que sería el valor del esfuerzo. ¿Sí? Si nosotros queremos el esfuerzo máximo, pues el esfuerzo máximo pues va a estar dependiente o va a ser dependiente de la distancia que nosotros tengamos del eje neutro al punto de aplicación de la carga. ¿Sí? Y tendríamos que en ese caso el esfuerzo era normal, era el valor del momento por la distancia que se tiene de la fibra del eje neutro a la fibra de interés, ya sea la fibra superior, la inferior, en fin, dividido entre el momento de inercia. Entonces, dependiendo del tipo de sección que tú tengas, si es una sección rectangular, por ejemplo, teníamos que el momento de inercia un doceavo de la base por la altura del cubo. Y que dependiendo de la orientación, si yo lo ubico así o si lo ubico así, yo podré favorecer la flexión. Entonces, ahí hay un efecto que muy probablemente nosotros tengamos aquí cuando hablemos de carga porque por combinada, poder escoger la mejor configuración de, ese, de esa sección transversal. Si la ponemos acostada, la ponemos vertical. Si es una sección circular, pues eso es indiferente si, la orientación que tenga, ¿sí? Pero en este caso el momento de inercia es un 64avo de pi por el diámetro del cuadro, ¿sí? Si lo llegamos a necesitar. ¿Sí? Y bueno, esta es la distribución de esfuerzos normales. De esfuerzos normales. Esta, ya sea que el esfuerzo esté, el borde del momento esté generando así, o esté generando esta condición, si sea positivo o sea negativo. No obstante, ¿cuál es el detalle aquí? Que ese momento, ¿sí? Si el momento es positivo o negativo, es el que me va a decir qué secciones de la viga van a estar a tensión y qué secciones de la viga van a estar a compresión. Esa es la, digamos así, lo que está por detrás de esta configuración. Entonces,
Dependiendo, ahora sí, para este punto, nos interesa definir ese signo del momento, si es positivo o negativo, el efecto que va a estar generando sobre las fibras. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de este momento, yo puedo tener flexión en los tres ejes, o sea, tener puntos donde yo tengo un momento flector por acá, un momento en el eje Z y un momento flector en este otro eje, en el eje Y, ¿sí? Y dependiendo el efecto que esos dos momentos generen, pues ya me va a estar indicando cuál va a ser el punto crítico, que vamos a definirlo un poquito más adelante. No obstante, si nosotros vemos esto, ¿qué tendríamos acá en esta sección? Voy a marcar aquí con... Si nosotros analizamos inicialmente el momento en Y, este momento en Y nos generaría, por ejemplo, tensión en toda esta línea vertical que estoy trazando y en este momento estoy generando de amarillo, ¿sí? Y en el otro extremo, pues voy a cambiar aquí a la pluma, en todo este extremo tendríamos una condición de compresión, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos compresión y aquí en este punto tendríamos tensión, ¿sí? Eso si analizamos única y exclusivamente el momento en Y. Ahora voy a analizar el momento en el eje Z. Así como está este momento en el eje Z, en la parte de arriba nosotros tendríamos la condición de generar esfuerzos de tensión, ¿sí? Mientras que en la parte inferior nosotros tendríamos lo que sería compresión. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí lentamente, aquí en esta sección, voy a darle un zoom a esa región. Si nosotros nos damos cuenta, en este punto, en la esquina superior izquierda, aquí en este punto que estoy señalando con la mano, en ese punto los dos efectos de tensión se sumarían, mientras que en otro punto, que sería la esquina inferior derecha, los dos efectos de compresión, tanto del momento en Y como del momento en Z, se sumarían. Entonces, en las dos diagonales, en este punto de acá o en este punto de acá, los efectos se suman bajo esta configuración de momentos. Mientras que aquí uno va a estar positivo y el otro va a estar negativo. Aquí los dos quedarían positivos. Aquí tendríamos los dos negativos. Y aquí tendríamos los dos, uno positivo y otro negativo. ¿Sí? Entonces, al verlo desde esa perspectiva, pues nosotros nos damos cuenta que van a haber puntos que van a estar sobrecargados, en este caso a tensión, y algunos otros que van a estar sobrecargados también a efecto de compresión. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un factor importante cuando nosotros estemos hablando de carga combinada, que tengamos carga en todos los ejes. ¿Vale? ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos claro, el sentido de esos efectos y los puntos en los cuales esos dos efectos se sumarían, porque es la clave para que nosotros podamos definir lo que más adelante llamamos como puntos críticos, ¿vale? Bueno, entonces eso en primera instancia. Recordar pues que hay otra ecuación, que es esta ecuación, si no me equivoco, sería la ecuación 6, donde nosotros garantizamos la condición del esfuerzo cortante cuando tenemos una carga actuando en esta dirección, ¿sí? En ese caso, la dirección de esa carga constante, de esa carga, nos da esa distribución de esfuerzos. Entonces, si yo tengo una sección transversal con una carga actuando en este punto, recordemos entonces, según la distribución de esfuerzos, que nosotros tendríamos una distribución de esfuerzos en este sentido, con este punto como esfuerzo máximo y esfuerzos cortantes nulos en todo el extremo. Entonces, en estos puntos, en todo este punto de la horizontal que estoy remarcando acá, el esfuerzo sería 0
y en este punto también llegaría a ser 0. ¿Sí? Mientras que el punto máximo, pues obviamente va a estar ubicado sobre el eje neutro. Caso similar ocurriría si nosotros tuviésemos cortante en esta sección, el eje neutro de esa sección va a estar definido por acá y la distribución de esfuerzos ahora sería algo más o menos como esto, donde aquí tendríamos el esfuerzo cortante máximo. Vemos que esos dos esfuerzos cortantes máximos en un plano y en el otro van a ser, quedarían perpendiculares, ¿sí? No obstante, esta sería la distribución. Nuevamente, en el perímetro de este señor serían 0, pero como está el otro, pues estaría actuando. Entonces, características que en los extremos que tenemos acá, los valores de esos esfuerzos cortantes van a ser nulos. Si tenemos una sección circular, ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa configuración de esfuerzos, pues también vamos a tener una acción diferente. ¿Vale? Entonces ya es importante que lo veamos desde una perspectiva de 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, si nosotros viéramos todo esto que les he dicho, esa distribución de esfuerzo, desde el punto de vista de las 3 dimensiones, llegaríamos entonces a tener esto. Aquí tendríamos nuestro eje neutro, si fuese una sección circular, si fuese una sección cuadrada, perdón, rectangular, tendríamos este como el otro eje neutro, y si tuviésemos una sección cuadrada, nuevamente este sería el eje neutro. ¿Sí? Aunque lo voy a borrar ahí como para que no me contamine mucho esta imagen que tiene mucha información, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por la acción de ese momento que está actuando sobre la sección transversal, que lo estoy remarcando aquí en rojo, una parte, ¿qué sería esa parte? La parte abajo de la estructura estaría actuando bajo tensión, generando condiciones de esfuerzo positivas, mientras que toda la parte que esté arriba del eje neutro va a estar a compresión, y esa compresión pues correspondería a la parte de arriba, y esa compresión sería nuestra esfuerzos que serían de naturaleza negativa. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, el eje neutro nos define eso. Lo mismo aquí. Va a haber unas cargas que van a estar sometidas a compresión, unas zonas que van a estar sometidas a compresión y otra tensión, mientras que por el esfuerzo cortante vamos a tener una distribución de esfuerzos. Aquí en el eje neutro es donde vamos a tener esfuerzo cortante máximo, pero en los puntos extremos van a ser esos valores de esfuerzo nulos. ¿Sí? Importante que lo tengamos claro, porque cuando tengamos las dos condiciones de esfuerzo, pues ahí se nos va, de pronto puede ser que nos embolatemos un poquito, ¿vale? Entonces también sobre las paredes que nosotros tengamos acá, va a estar actuando este esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces viene la pregunta. Esto, cuando nosotros hablamos de forma independiente cada una de esas cargas, pero entonces viene la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando aparecen combinaciones de estas cargas? O sea, que haya axial y, por ejemplo, torsión, o axial y flexión, o cualquiera una de cualquier combinación de esas cargas que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una combinación, ¿sí? La suma de cualquiera de ellas, lo que se tiene que hacer es lo que se conoce como el análisis de carga combinada. Entonces, ¿a qué se traduce esa carga combinada? En aplicar el principio de superposición. Y ese principio de superposición, ¿qué se traduce? A que analices carga axial de forma independiente, lo sumes con el efecto de la carga por torsión, si hay, y lo sumes también con el efecto de la carga por flexión. Mejor dicho,
que hagas moñona, diría yo. ¿Sí? Entonces, que apliques todo lo que nosotros ya sabemos de ese tema que hemos visto durante todo el periodo, ¿sí? Y que individualicemos cada uno de estos temas y los sumemos, ¿vale? Entonces, carga combinada. Entonces, ¿cuándo definimos que hay carga combinada? Cuando existen combinaciones de los dos diferentes, de cualquiera de los tipos de carga. Entonces, en esta figura que muestro aquí en la derecha, muestro todas las cargas. La primera, axial. La segunda, por corte. Puede ser por flexión o corte puro. Esta que sería carga de momento flector, que sería flexión. Y esta que sería carga por torsión. Aquí presento la distribución de esfuerzos para cada una de esas secciones, ¿sí? Y literalmente las fórmulas con las cuales nosotros lo podemos calcular. Ahora bien, pueden estar actuando en diferentes ejes, ¿sí? Entonces lo que les decía, por ejemplo, de la flexión en 3 planos, en los 2 planos, ¿sí? Entonces hay que analizar de forma independiente cada una de esos tipos de cargas, o sea, principio de superposición, ¿sí? Y el efecto resultante de todas esas cargas, ¿sí? O sea, la sumatoria de todos esos efectos, será el efecto final. ¿Sí? O sea, indirectamente, siempre que hagamos un método de esto, vamos a estar aplicando el principio de superposición, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tenemos esta sección, ¿sí? De la forma en que la tengo dibujada ahí, y que tenemos dos cargas, una carga B y una carga P ubicada sobre esa sección. Sí, entonces vamos a calcular lo que sería el punto crítico. En este caso, pues es un ejemplo importante, interesante también de ese análisis. Suponga que tenemos un sistema cargado conforme se muestra en esta figura y se desea hacer un análisis sobre la sección Q y sobre la sección S que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a hacer un corte en cada uno de estos puntos. Empecemos a hacer aquí un corte en Q, después pasamos a hacer un corte en S, ¿sí? En estos puntos donde nosotros hacemos los cortes, vamos a hacer, voy aquí a retratar un poco el punto Q, más o menos que quede con la misma dirección. Aquí es importante que nosotros establezcamos cuál es la dirección del eje centroidal, que es este que estoy relatando acá. Entonces, en este punto tendríamos la fuerza P actuando aquí y también tendríamos la fuerza la fuerza B actuando en esta sección transversal Q que tenemos acá. Entonces, así como lo he hecho, al trasladar las cargas, la carga P y la carga V, ambas son cargas de corte, porque dependiendo del efecto que haga sobre la sección transversal. Estas cargas de corte que tenemos acá, pues indudablemente las dos cargas de corte nos habrán generado dos momentos. Los voy a poner aquí para que no nos hagan tanto estorbo, digámoslo así, o no nos contaminen tanto. La carga P me estaría generando un momento. Este momento sería en la dirección Y. Estas cargas, así como está este sistema coordenado que está acá, esta carga P iría en la dirección y esta carga B iría en la dirección X, ¿cierto? Este momento que tenemos acá me lo habrá generado la carga P y esa carga B también me habrá generado un momento en la dirección Y. Espera, este es en la dirección Z, perdón. Se me equivoco. ¿Sí?
Entonces, fijémonos que así como está esa carga P y esa carga B en la sección Q, es en la cual yo estoy inicialmente mirando, esas dos cargas me generan únicamente esfuerzos de corte y de momento flector. ¿Sí? Eso sería el efecto que me generan esas dos cargas P y B en la sección Q. Ahora miremos o analicemos la sección S, que sería más o menos esto. Y aquí estoy dibujando el eje de la sección transversal. Ahora, ¿qué efecto me estarían generando esas cargas B y esas cargas P? Fijemos que la carga B, al trasladarla, me estaría generando una carga que iría en esta dirección, en una dirección X. Entonces ubiquemos también el eje coordenado para no perdernos. ¿Sí? Entonces esa carga B iría en la dirección X. La carga P, ahora, esa sí cambia. Bueno, esa nos mantiene realmente. P que iría en la dirección Y. Pero así como está, esa carga B me va a estar generando un momento en la dirección Y. Lo voy a poner aquí. Esa carga me estaría generando un momento en la dirección Y, que sería esta carga por este brazo me estaría generando un momento. ¿Sí? A su vez, esta carga P que nosotros tenemos acá me estaría generando un brazo, un momento, en este caso, se estaría generando un momento en la dirección X, que es un torque. Sí, básicamente. Y ahora esta carga P por este brazo me estaría generando otro momento en la dirección, en este caso, del eje Z. Entonces comparemos los efectos que se generan sobre la carga, sobre la sección P y sobre la sección S. ¿Sí? Comparémoslo un momento aquí en esta. Entonces fijemos, primero que a diferencia de la carga de la sección Q, en la sección S se están generando un momento torsor. También se genera algo interesante, que es que una de esas cargas va a estar generando ¿qué? Esfuerzos de carga axial, la otra nos generaría corte. Bueno, las otras cargas que serían las cargas de momento flector casi que se mantienen, ¿sí? Los momentos en las otras caras se mantienen, ¿sí? Su magnitud va a ser diferente, sí, porque van a tener diferentes brazos, pero se mantienen o se generan cargas, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos concluir de ese análisis de la sección es que dependiendo de la orientación de la sección, ¿sí? Vamos a tener un esfuerzo diferente o una carga diferente. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que sacar de esta relación. ¿Sí? Aquí únicamente pues nos generarían esfuerzos de flexión. Aquí se generarían esfuerzos de flexión, esfuerzos cortantes y esfuerzos cortantes también por el momento. Aquí serían únicamente esfuerzos cortantes por la carga de corte. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a definir lo que llamamos el punto crítico? ¿Sí? El punto crítico, pues lo vamos a entrar a definir en función de los efectos que generen sobre la sección transversal. Primero, analizando esfuerzos normales y segundo, analizando esfuerzos cortantes. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Vamos a definir qué es un punto crítico. Sí, pero volvamos nuevamente en este caso al punto de la sección Q. ¿Sí? En ese punto, como les decía, nosotros vamos a tener las dos fuerzas de corte BY y la otra fuerza de corte BX y BY, y vamos efectivamente a tener los dos momentos actuando sobre esa sección
recordar lo siguiente, que yo estoy trabajando con la sección que queda o la imagen de la sección que queda en la sección en esa sección transversal. ¿Listo? Entonces, al trasladar las cargas B y P al punto Q, son generados los momentos, en este caso, el momento MX y el momento MY. Características de estos momentos que son perpendiculares al eje de la sección transversal Q que tenemos acá. Entonces, esos momentos son momentos flectores. ¿Sí? Entonces, hay que analizar los esfuerzos producidos por cada una de esas cargas en el punto Q, en el punto de interés. Y se escogen puntos de análisis. Entonces, vamos aquí a analizar esta sección, ¿sí? Desde el punto de arriba y el punto de la lateral, si no me equivoco. En el del punto de arriba sería este punto 1, que sería el punto de arriba, y el punto 2, que sería este punto aquí en la lateral, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso, que sería equivalente a si nosotros estuviésemos hablando de flexión, si tuviésemos una sección cuadrada, por ejemplo, el momento en Y, este sería el momento en Y, ¿sí? Entonces el momento en Y pues va a tener la distancia más crítica, va a ser las distancias que estén más alejadas de nuestros puntos de interés. Entonces fijémonos que así como está este momento en Y única y exclusivamente, bueno, esta línea que tracé aquí correspondería al eje neutro. Entonces ese momento en Y que tenemos acá, ese momento en Y únicamente está trabajando sobre las líneas que sean perpendiculares al eje neutro, ¿sí? Para poder calcular la distancia más lejana y con ello calcular el famoso esfuerzo normal mc sobre i. Ahora bien, si nosotros tenemos o giramos la sección transversal y trabajáramos con el momento, en este caso, el momento en X, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que en ese momento, esta línea que está trazando el momento también es equivalente al eje neutro de la sección y que los puntos críticos de ese momento, el momento en X, van a ser los puntos que sean perpendiculares a ese eje neutro, que sería el punto rojo de arriba o el punto rojo de abajo. Entonces, en ese sentido, si nosotros comparamos, este sería el punto 1 del cual estoy hablando aquí en la sección y este sería el punto 2. Entonces, esto ya nos entraría a poder definir algunas características importantes de esa carga, ¿vale? Entonces, tomemos el punto 1 para hacer el análisis. Entonces, así como está tomado el punto 1, ¿sí? Fijémonos que únicamente ese punto 1, así como está, si nosotros ubicamos nuestro pulgar en la dirección de ese momento X, el punto 1 va a estar sometido a esfuerzos de tensión, esfuerzos normales de tensión, producidos por ese momento X que tenemos aquí en esta dirección. Entonces, ubicamos el pulgar y este punto va a estar a tensión y todo este vértice inferior va a estar sometido a condiciones de esfuerzo de compresión. ¿Listo? Entonces, sobre esa premisa es que nosotros debemos empezar a hacer estos análisis. Entonces, vámonos para este punto 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si ubicamos nuestro pulgar en la dirección de este momento MX que tenemos aquí en la parte inferior, en la dirección X, vemos que sobre el punto 1, en esta dirección, vamos a estar generando lo que serían esfuerzos de normales producidos pues por ese momento MX. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a entrar a definir sería este punto 1 y a este punto 1 traigámonos nuestro eje coordenado. Entonces, ese punto 1, ¿sí? Esta sería la sección transversal de donde estoy extrayendo ese sistema. ¿Sí? Y este sistema pues va a tener el eje en la dirección, bueno, en esta dirección, la dirección hacia la izquierda, el eje X va a ir en la dirección hacia la derecha. Pero yo estoy viendo ese punto 1, digámoslo así,
desde la parte de arriba, desde la parte superior, aquí visto desde la parte de arriba. Entonces yo voy a ubicar exactamente esos mismos ejes coordenados que estoy viendo aquí, X y Y, X y Z, perdón, en esta dirección. X y Z en la dirección que nosotros tenemos. ¿Sí? Nos damos cuenta que también el punto que está relacionando el eje, la sección transversal, iría en la dirección del eje Z. Entonces, generalmente para no perderme, yo generalmente acostumbro a hacer una doble línea acá. Es únicamente para no perderme. ¿Sí? Entonces, sería equivalente a tener esto. ¿Por qué? ¿Y por qué esa doble línea? Tiene el siguiente sentido. En esa dirección es que estarían actuando los esfuerzos normales, ¿sí? Presentes o generados aquí por este momento, el momento en X. ¿Sí? Entonces, en esa dirección yo voy a tener valores de esfuerzo normal en la dirección X, perdón, en la dirección Z. ¿Generado por quién? Generado, pues obviamente, como les decía aquí, por ese momento en la dirección X. ¿Sí? Llega a existir otro elemento o otra fuerza, digámoslo así, que me genere esfuerzo normal en esa cara, en esta cara que fue donde tracé la doble línea. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes generan esfuerzo normal? El esfuerzo normal únicamente lo genera o momentos flectores, como en este caso ese momento en X, o cargas de naturaleza axial. ¿Sí? Entonces, vemos que en este caso pues no tenemos carga axial. Este sería todo los elementos que estarían generando esa condición. Sé que el elemento diferencial de ese punto 1, pues también para garantizar la condición de equilibrio, debe tener exactamente ese mismo valor de esfuerzo normal. ¿Sí? Y esto sería el esfuerzo normal. Ahora bien, vendría la siguiente pregunta. ¿Llega a existir esfuerzo normal en la otra componente, en la dirección, en este caso, X de nuestro elemento diferencial? ¿Llegaría alguien a generar esa condición de esfuerzo normal? ¿Sí? Entonces, así como estamos, que nosotros podemos ver, voy a devolverme aquí a la, ¿sí? Ya sabemos que el momento en X, este momento en X que tenemos acá, nos generó un esfuerzo normal en el punto 1, en el punto de arriba, en el punto rojito. ¿Sí? Y ahora entremos a analizar un poco el momento MY. Si nosotros nos damos cuenta, ese momento MY justo cae, o el punto 1 justamente cae sobre el eje neutro de ese punto. Entonces, ese momento MY, para este caso específico de este punto 1, como cae justo sobre el eje neutro, pues no nos estaría generando una condición de esfuerzo normal producto de ese momento. Entonces, en esta sección, que sería la sección que sería perpendicular, no hay esfuerzos normales actuando sobre esa sección transversal, sobre esa dirección, la dirección X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cae justo sobre el eje neutro de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, únicamente en ese punto 1 tendríamos esfuerzos normales producidos por el momento mx. Esfuerzos normales únicamente en la dirección z y en este caso producidos por la dirección x. ¿Listo? Ahora viene el otro análisis que serían los análisis de los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces, en el esfuerzo cortante nosotros vamos a tener dos efectos. Entonces, este sería el valor de ese esfuerzo normal. Ahora, esa sección transversal tendría esta configuración o este esfuerzo cortante, esa fuerza de corte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, bajo esa condición, nosotros tendríamos esta distribución de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, este cortante que es producido
por la fuerza Vy en este caso. Vy, este sería el cortante producido en Vy. ¿Qué podemos decir de ese cortante en Vy? Pues obviamente que va a ser máximo sobre este eje neutro, sobre el eje neutro horizontal. Pero nosotros también tenemos otro, señor, otro cortante que sería el cortante en la dirección Vx, que lo estoy dibujando aquí con un color verde un poco más claro. Entonces, la distribución de esos esfuerzos cortantes, fijémonos que si nosotros volvemos a analizar el punto 1, ¿sí? El punto 1 que estaría sobre la línea superior, este esfuerzo generado por el cortante en Y es nulo en la parte superior, mientras que este esfuerzo cortante generado por el cortante en la dirección X, o X, ya entraría a ser máximo sobre este punto de interés. Entonces, en ese sentido, si yo ubico el valor del esfuerzo cortante en esas caras, pues nos estaría generando un valor de esfuerzo cortante generado, en este caso, como les decía, por el cortante en la dirección X, ¿sí? Que debe ser equivalente para garantizar las condiciones de equilibrio al cortante en la dirección en esta cara, al cortante en la dirección en esta cara, todos deben ser iguales. Y lo único que nos faltaría como tal es darle nombre a ese cortante, ¿sí? Entonces, el cortante, sabíamos que el cortante tenía dos nombres, un nombre y un apellido, I y J, ¿sí? Y, si no me equivoco, indica a la dirección hacia donde apunta. Entonces, este cortante que tenemos acá sería la dirección hacia donde apunta, que si no me equivoco, este es el eje Z. Esa sería la dirección hacia donde apunta ese cortante. Y el apellido, que sería el subíndice J, es el plano perpendicular a donde nosotros estamos analizando ese cortante, que sería en este caso, o plano paralelo a donde se hizo el corte. En este caso, ese corte fue hecho paralelo a este eje Z, perdón, al eje X, entonces ese sería el nombre y el apellido de ese esfuerzo cortante. Entonces, esfuerzo cortante en la dirección X, paralelo al plano X, perdón, en la dirección Z, paralelo al plano X, ¿sí? Producido por la fuerza de corte en X. Y esto que tenemos acá, esta figurita que he trazado acá, que es la misma que está aquí un poco más grande, tiene exactamente los mismos señores que lo generaron. Este es lo que se llama el estado de esfuerzos. Entonces, este estado de esfuerzos es generado para, en este caso específico, para el punto 1, para el punto de arriba, para el punto que nosotros hagamos el estudio. ¿Sí? En este caso fue el punto 1. Ya vamos a entrar a realizarlo para el punto 2, para ver qué nos encontramos en ese punto 2. No obstante, lo que nosotros ya podemos intuir es que se van a generar condiciones de esfuerzo diferentes. Sí, se van a generar, producto que las cargas pueden ser diferentes y nos podrían generar entonces condiciones de esfuerzo diferentes, ¿vale? No sé si alguien a esta altura tenga alguna duda. Bueno, entonces parece que vamos bien, que no tenemos ninguna duda. Entonces vamos a hacer la definición de ese punto también, o esas fuerzas también para el punto 2. ¿Vale? ¿Listo? Entonces ubiquémonos o parémonos sobre el punto 2, el punto aquí de la lateral. Entonces nuevamente me traigo el sistema coordenado. Ese sistema coordenado sería el eje Y, el eje X que estaría saliendo en esta dirección y el eje Z que estaría saliendo en esta dirección, que es equivalente a este cuadrito rojo que yo tengo aquí en la parte inferior izquierda, ¿vale? ¿Sí?
Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que analizar es quién nos está generando esfuerzos en esa sección transversal. ¿Sí? Entonces, ¿quién me genera esfuerzos? Nosotros nos damos cuenta cuando entremos a observar este momento que tenemos acá, el momento en el plano Y, ese momento, si ubicamos nuestro pulgar en esa dirección, nos damos cuenta que ese momento estaría siendo algo como esto. Entonces, sobre este punto 2, ese momento va a estar generando esfuerzos normales, pero en este caso son esfuerzos normales que están asociados a una condición de compresión. Entonces, en la dirección Z de este elemento, vamos a tener esfuerzos de compresión. ¿Sí? Esfuerzos producidos por quién? Por el eje, por el momento en Y. ¿Sí? Y estos serían los esfuerzos que nosotros tendríamos. Ahora nuevamente, ¿sí? Sobre ese plano 2 o sobre ese punto 2 que tendríamos, si nosotros nos damos cuenta la distribución de esfuerzos de nuestro cortante en X, nos diría que en ese punto el cortante, ¿sí? O la distribución de esfuerzos cortantes en este punto y en este otro punto aquí a la izquierda, vemos que sobre este punto los cortantes producidos por el esfuerzo cortante son 0, pero en este caso específico, los cortantes producidos por el valor de la fuerza en Y son máximos. Sí, en ese sentido, pues tenemos ya una condición que nos dice que en este punto vamos a tener esfuerzos cortantes máximos producidos por, entonces en este punto vamos a tener esfuerzos cortantes producidos por el esfuerzo cortante en Y. ¿Sí? ¿Hay alguien más que lo produzca? No hay nadie más. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos como el estado de esfuerzo, ya viéndolo aquí en 2 dimensiones. El estado de esfuerzo estaría definido únicamente por el esfuerzo cortante nuevamente en la dirección que apunta, ¿sí? Que sería la dirección del eje Z. Y en este caso, pues el punto donde nosotros hicimos el corte, que ese punto donde hicimos el corte sería esta línea doble que estoy trazando acá, que nos indica que el plano paralelo al cual se hizo ese corte fue en la dirección Y. Entonces, el cortante ZY es equivalente al, o es generado única y exclusivamente por esas condiciones de esa fuerza cortante en la dirección Y. Mientras que el valor del momento, perdón, del esfuerzo normal fue únicamente generado por el esfuerzo, por el momento en Y. ¿Sí? Entonces tendríamos esto que es la distribución de esfuerzo, perdón, el estado de esfuerzos. Esfuerzo. Entonces, este sería el estado de esfuerzos. Comparémoslo con el anterior. ¿Sí? Cambia un poco en el sentido que algunos elementos están a tensión, otros a compresión. Observemos también que ese estado de esfuerzos depende de sus direcciones, del efecto de las cargas que estén actuando sobre el elemento. ¿Vale? ¿Sí? Si nosotros mirásemos esta carga de corte, pues estaría en esta dirección, haciendo que sobre el plano que nosotros trazamos la doble línea, él va o fuera hacia abajo. ¿Listo? Entonces la convención de signos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Recuerden, es la misma que hemos venido utilizando durante todo el periodo. Esfuerzos que sean de naturaleza de compresión van a ser negativos. Esfuerzos cortantes que vayan en sentido horario, como este que tenemos acá, va a ser negativo. Y en sentido antihorario, como este que tenemos acá, va a ser positivo. ¿Sí? Respecto al sentido de rotación que le intentaría hacer al elemento diferencial, ¿vale? Entonces, esa es la configuración o el esquema de signos que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, hagamos el mismo análisis que acabamos de hacer para la sección 1 y para la sección 2, para el punto 1 y el punto 2 en la sección S, en la sección que tenemos aquí arriba. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo podríamos? ¿Quién me colabora ahí? Para ver si esto va por buen camino. ¿Quién me colabora ahí a hacer esos estados de esfuerzo? ¿Ningún voluntario? Profe, esto está tan interesante que ya me perdí el hilo. Bien, entonces nuevamente debemos pasar las cargas sobre la sección transversal. Yo les decía, teníamos un valor de un torque, vamos a tener un valor de un cortante por acá, un valor de una carga axial por acá y, y dos condiciones de momento flector en estos puntos, ¿vale? Entonces nuevamente vamos a entrar a evaluar qué sería lo que estaría ocurriendo en el punto 1. ¿Sí? Entonces en ese punto 1, cuando yo lo entre a mirar, que lo voy a mirar desde arriba, ese punto 1 va a tener la dirección del eje, el punto 1, que sería la dirección del eje Z por este lado, y la dirección del eje X por este lado, ¿cierto? Que sería el punto de arriba, visto desde la parte de arriba. ¿Qué efectos vamos a tener? ¿Sí? Entonces voy a ubicar el punto donde nosotros haríamos nuestra línea doble, que nos representaría la dirección del corte que nosotros hemos planteado. ¿Listo? ¿Y qué vamos a tener en ese punto? ¿Sí? En este punto, así como lo estoy planteando, aquí voy a borrar esto para que no me contamine. ¿Sí? En esa sección voy a también cambiar de color, voy a poner un color un poco más. En este punto, no, negro no me conviene. Voy a ponerlo azul clarito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Fijémonos inicialmente en este momento que tenemos aquí. Entonces, este momento que tenemos acá me va a estar generando ¿qué sobre el punto 1? Me va a estar generando, entonces ubiquemos nuestro pulgar en la dirección de ese momento MZ y nos damos cuenta que sobre este punto 1, ese momento nos va a estar generando una condición de esfuerzo por tensión, ¿sí? Una condición de tensión sobre ese punto 1 y nos va a estar generando literalmente un esfuerzo en la dirección X que es generado por un esfuerzo de ese momento MZ y que esa dirección pues es positiva porque nos está generando esfuerzos de tensión. ¿Listo? Hasta ese momento, eso es todo lo que tenemos o todo lo que nos generaría ese momento MZ. ¿Quién más me estaría generando esfuerzos normales de tensión en el eje X? Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener una fuerza axial. Entonces, esa fuerza axial va en el mismo sentido, pues, del plano de corte. Entonces, esa fuerza axial también nos estará generando esfuerzos en esta dirección. Si nos damos cuenta, esa fuerza axial sería de naturaleza positiva, dado que me está generando también esfuerzos de tensión, ¿vale? Entonces, tendríamos nuestro esfuerzo cortante en la dirección X para garantizar el equilibrio de fuerza, el equilibrio del elemento. ¿Hay alguien más que me genere esfuerzo axial en esa dirección? ¿En la dirección X? No, no hay más. Entonces, esas serían las dos únicas. Y con estos dos elementos que yo tendría que hacer las cuentas. ¿Listo? Segundo, en la dirección perpendicular. En esta dirección que estoy trazando aquí punteada. ¿Hay algún valor de algún momento, ¿sí?, que me esté generando intentar separar este punto aquí? ¿Sí? Separarlo en esa dirección. La torsión. Pero recuerda que la torsión únicamente genera esfuerzos de corte, no genera esfuerzos normales, ¿listo?
Más o menos la torsión, pero esa ya la entramos a definir ahora. Que me está intentando separar en forma de carga axial ese elemento, pero en la dirección, en este caso, del eje Z. Separar esto en esta dirección. ¿Sí? Así como lo vemos, no hay nadie que esté intentando hacer esa separación. Entonces, en este eje no habría ningún elemento que esté generando esa acción de esa separación. Entonces, simplemente no lo ponemos. ¿Sí? Esto no existe porque no hay ninguna carga que lo genere. ¿Sí? Ahora sí, una vez que hemos analizado los esfuerzos normales, entramos a analizar los esfuerzos cortantes. Entonces, ¿quién me genera esfuerzos cortantes? Entonces, los esfuerzos cortantes son generados por las cargas de corte y por los torques. Entonces, los esfuerzos cortantes son generados por carga de corte y los torques. Si nosotros nos vemos o nos damos cuenta, este torque que está actuando aquí, pongamos nuestro pulgar en la dirección de ese eje, nos estaría generando esfuerzos de corte en esta dirección, ¿cierto? Tanto para el punto 1 como para el punto 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese torque va a ser uniformemente, eh, crece linealmente con la distancia al origen y que en todo el extremo más distante pues va a tener la misma magnitud y el mismo sentido. Entonces en esa dirección es que estaría apuntando el esfuerzo de corte. Entonces me vengo aquí donde tracé la doble línea que correspondería al punto del corte y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un esfuerzo cortante. ¿En qué dirección? Entonces va a ir en la dirección Z, paralelo al eje X. ¿Y quién lo produjo? Inicialmente lo produjo el torque X. ¿Sí? ¿Qué dirección tendería a hacer girar este cortante que tenemos acá? ¿En qué dirección respecto a ese punto? Entonces lo vemos que nos generaría una rotación horaria y rotaciones horarias son de naturaleza negativa. ¿Listo? Segundo, ¿hay alguien más que nos esté generando efectos de corte sobre ese punto 1? Sí, que me genere cortantes en esta misma dirección de este elemento que tracé acá. ¿Sí? Entonces fijémonos que no hay nadie más que nos genere esos esfuerzos de corte en esa dirección según lo que conocemos de las distribuciones de esfuerzo. Entonces, esto sería todo. Entonces dibujamos el resto de de los esfuerzos para garantizar esa condición. Entonces, esto sería todo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que por carga axial, por carga por flexión, el esfuerzo producido por ese MZ va a ser MZ por la distancia más lejana, que en este caso sería una distancia en el eje Y, sobre el momento de inercia en la dirección Y. Y con eso calcularíamos esto, sería positivo. El esfuerzo por carga axial sería fuerza sobre área. Es decir, al ser la fuerza tensión, esto era positivo. Entonces, ahí viene qué es lo que tendríamos que hacer para calcular la totalidad del esfuerzo en X. Como les decía, apliquen el principio de superposición. Sume estas dos vainas. ¿Sí? Entonces, al sumar, fijémonos que de la forma en que lo estamos planteando, esa suma nos entregaría una condición más crítica de la que nosotros tendríamos si aplicáramos de forma independiente. Entonces, esa suma pues nos entregaría la condición de esfuerzo normal a la que va a estar sometida el material. Y adicionalmente, vamos a tener que un esfuerzo cortante que sería T por C sobre J. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener combinaciones de los dos efectos trabajando simultáneamente. Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. De la forma en que nosotros hemos visto la teoría de esfuerzos, todavía no podríamos calcular, porque estos dos no son vectores, no se podrían sumar uno con respecto al otro. Entonces hay que hacer una pequeña, digamos, una pequeña transformación
para poder trabajarlo. No obstante, lo que sí les puedo adelantar es que según los signos que nosotros tengamos, los podemos sumar o restar dependiendo de lo que tengamos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener efectos individuales y esos efectos individuales ya sabemos calcular dependiendo del efecto que hagan esas cargas individuales, se sumarán o se restarán para calcular un efecto total sobre el sistema, que es esto lo que yo les decía. Y por eso es que es importante establecer este dibujito que tenemos acá, porque este dibujito es el que nos va a decir, oye, el punto de interés es uno se resta. ¿Listo? De los esfuerzos normales y cortantes. ¿Listo? Entonces, entremos ahora sí a analizar el punto 2. Entonces, voy a borrar esta parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Upa. Creo que oprimieron de nuevo. ¿Listo? Analicemos ahora el punto 2. Entonces, en el punto 2, nuevamente, en este punto 2, vamos a tener el torque actuando sobre... Bueno, empecemos por los momentos. ¿Sí? Entonces, fijémonos que este momento en Y va a estar generando una condición de esfuerzo, ¿sí? Que iría en esta dirección. Entonces, en el punto 2 vamos a tener, primero que todo, voy a ubicar los ejes coordenados que tenemos acá. Entonces, esta sería el X, el Y y el Z. Entonces, aquí tendríamos nuestro eje X y aquí tendríamos nuestro eje Y. ¿Sí? En esta dirección, en este punto, hice el corte. Entonces, ubico mi doble línea. Nada más es como para ubicarme. No es obligatorio que ustedes lo hagan. Yo lo utilizo para no perder. ¿Listo? En ese punto, ¿quién vamos a tener? Vamos a tener condiciones de esfuerzo normal en la dirección X. ¿Sí? ¿Producidos por quién? Si nos damos cuenta, inicialmente fue producido por el momento en Y. ¿Sí? En este caso es un esfuerzo de tensión, luego será positivo. ¿Quién más me estará generando esfuerzo de naturaleza axial en la dirección X? Pues si nos damos cuenta, esfuerzo normal me lo produce también la carga axial. Entonces, que también por ser una carga de tensión va a ser positiva. Entonces, esto es lo que nosotros tendremos. ¿Vale? Siguiente. ¿Quién me está produciendo esfuerzos de corte? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, aquí este torque que tenemos acá, como les decía anteriormente, me va a estar produciendo una condición de esfuerzo cortante que iría en esta dirección. Entonces, aquí en este punto, nosotros tendríamos esfuerzo cortante. ¿En qué dirección? Pues va a ir, este esfuerzo cortante va a ir apuntando en la dirección y es paralelo, perdón, va a ir apuntando en la dirección y es paralelo. Espérame. Va a ir apuntando y es perpendicular para el, ya te confirmo. Primero se pone el elemento perpendicular. Va a ir perpendicular al eje, apuntando hacia esta dirección, hacia el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a tener este esfuerzo cortante que ¿quién lo produce? Entonces lo va a producir, así como estamos, lo va a producir el torque. Entonces esa dirección del torque me genera, o ese efecto que generaría el torque, me estaría generando un esfuerzo de naturaleza negativo, ¿cierto? Porque va en la misma dirección de las manecillas del reloj, en sentido horario, ¿vale? Ahora, ¿quién más me estaría generando condiciones de esfuerzo cortante en ese punto? Si nosotros nos damos cuenta, esta carga BY, ¿cómo sería la distribución de esa carga, de distribución de esfuerzos de esa carga BY? Si nosotros planteamos la distribución de esfuerzos de esa carga BY, sería nula en los extremos. Por eso es que en el primero
no aparecía, mientras que va a ser máxima en el eje neutro, ¿sí? Entonces, máxima en el eje neutro, tendríamos también una condición de esfuerzos producidas por este BY que irían en esta dirección, o sea, también en la dirección negativa. ¿Y quién lo produce? El cortante BY, ¿sí? ¿Hay alguien más que lo produzca? No hay más nadie, entonces tendríamos esta condición de esfuerzo, ¿sí? Entonces, calculamos, entonces, el esfuerzo en X producido por MY sería MY por la distancia más lejana, que sería una distancia en CZ, sobre el momento de inercia en Z, por, adicionalmente tenemos la carga axial, el esfuerzo normal por carga axial, es igual a fuerza sobre área. Voy aquí a cambiar de color, ponemos un azul. Ahora vamos a calcular los esfuerzos cortantes, que sería el del torque T por C sobre J, y el esfuerzo cortante por carga axial, que sería B por Q sobre I por B. ¿Sí? Que serían todos esos valores. Entonces, en este caso, pues sumaríamos los dos valores. En este caso, pues hacemos la suma algebraica, entonces sería los dos valores negativos. Entonces, fijémonos que aquí ya vamos a tener una condición de esfuerzo diferente a la señora que teníamos anteriormente, a la configuración de esfuerzos que teníamos para el punto 1. Entonces, lo que en principio les puedo adelantar, ¿sí? Ya les digo cómo lo vamos a trabajar después. Lo que en principio les puedo adelantar es que esa distribución o esa configuración de esfuerzo va a depender de los valores y de la orientación de la forma en que nosotros tengamos esos esfuerzos. Entonces, aquí retomando, ¿sí? Si volvemos a analizar el punto 1, tendríamos el esfuerzo en X producido por la carga axial del momento en Z, el esfuerzo cortante en esta dirección XZ, que sería únicamente producido por el esfuerzo, por el torque. Recordar que en este punto, esta sería la doble línea que yo tracé, ¿sí? Esta sería esa doble línea que nos representaría las dos cargas, en este caso ambas son de tensión, y esta decíamos que era en sentido antihorario para poder hacer esos cálculos. Lo mismo con esta que sería el punto 2. En el punto 2 nuevamente tenemos las cargas producidas, en este caso, a diferencia del caso anterior, era producida por el momento en Z, aquí fue producida por el momento en Y. Las dos van a ser de tensión, serán positivas, y en este caso tendríamos los dos efectos producidos por los dos cortantes del torque y de la cortante, en este caso en la dirección Y, ¿sí? Entonces, este dibujito que nosotros tenemos acá, lo llamamos con el nombre de estado de esfuerzos. Y es la base para poder hacer el análisis de la carga combinada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos basamos para poder elegir un punto crítico? Para poder elegir un determinado punto crítico, nos vamos a basar, señores, en esa distribución de esfuerzos, ¿sí? Que sean puntos nulos en un extremo, esto para cargas de esfuerzo cortante, de B por Q sobre I por B, para casos de esfuerzo por flexión, para casos de esfuerzos cortantes por torsión, o para el caso de esfuerzos normales por producto de carga axial. Tendríamos estas condiciones de esfuerzo, ¿vale? Entonces hay que hacer un análisis individual de esos puntos para poder definir lo que sería el punto crítico, ¿vale? Entonces, en nuestra próxima clase continuamos con esto de los puntos críticos, del análisis de los estados de esfuerzo para continuar con el tema de carga combinada, ¿vale? No sé si alguien tenga una duda adicional. No, señor. Listo. Entonces, señores, mañana a mediodía nos vemos. Mañana